Minutos para la audiencia de la Octava Digital. Bienvenido. Estimado Carlos, un honor, muchas gracias por la invitación. Ya sabes, aquí estamos. Un saludo a todos y a todas. Muchas gracias, Jorge Armando. Oye, no podemos negar, déjame comentar esto desde mi muy particular punto de vista. Creo que te estás convirtiendo en un referente periodístico para que comprendamos la cuarta transformación. Eso se echa de ver no solamente en las participaciones que tienes en los programas en los que se explican en la Mañanera 360, sino también en tu cuenta de redes sociales en Twitter, en donde haces algunos ejercicios que me parece son muy interesantes. Déjame concentrarme de entrada en ese ejercicio que haces casi de manera paralela con el martes del Jaguar, en donde Laida Sansores pues hace acusaciones interesantes, por lo menos las que ha hecho de manera reciente en contra de Ricardo Monreal. Llama la atención el asunto, me interesa conocer tu punto de vista, que creo que se echa de ver de alguna o de otra manera en los mensajes que publicas en Twitter, Jorge Armando. Bienvenido. Estimado Carlos, muchas gracias por esta cálida presentación. En efecto, hay que desmenuzar, hay que tratar de entender el proceso histórico que estamos viviendo y dar seguimiento puntual a lo que sucede dentro de la cuarta transformación y en particular en el caso de Morena, que se ha convertido en un partido tan grande que en efecto empiezan a aflorar ciertas diferencias y hay que tratar de ver exactamente de dónde vienen y cómo se va a resolver esto y en su caso, qué afectación podría tener para la propia 4T y qué implicaciones hacia 2024. Y en efecto, estamos viendo diferencias entre la gobernadora Laida Sansores y el coordinador de los senadores de Morena. Pero si quieres, antes de que yo me arranque con un análisis, pues si quieres, partamos de los cuestionamientos, las interrogantes que quisieras ir poniendo en la mesa. Es que de entrada, mi estimado Jorge Armando, nos llama mucho la atención. Pareciera ser que Ricardo Monreal le viene diciendo adiós al partido Morena desde hace un buen rato, pero como dice la canción, estás que te vas, pero no te has ido. En efecto, tienes toda la razón. Y es parte de la estrategia que utiliza Ricardo Monreal a lo largo de su trayectoria política. Y si nos vamos a tiempos recientes, en 2017 él amagó con dejar a Morena, incluso lo convence López Obrador que se quede, porque él quería ser el candidato de Morena para jefe de gobierno. Le gana la encuesta a Claudia Sheinbaum, él sale molesto de esa deliberación. Recuerdo entonces, lo citaron a los contendientes, a Claudia, Martí Batres, Ricardo Monreal. Según Monreal, pues de acuerdo a los datos que tenía, pero de encuestas a modo, pues él ganaba. No obstante, pues la comisión de Morena señaló que contrató a varias encuestadoras e identificaron que la más fuerte era Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues yo no creo que se equivocaron, porque en efecto Claudia Sheinbaum es hoy en día la jefa de gobierno. Y en el caso de Ricardo Monreal, dijo, si no soy yo, entonces voy a pensar si dejo al partido. Lo que yo pude rastrear en términos de información periodística, en efecto, lo que hizo Monreal entonces fue hablar con la dirigencia del PRD y decirle, ofrecerle su candidatura. Lo que pasa es que en el PRD ya estaban avanzados en su proceso y le dijeron, no te podemos hacer candidato, pero sí quiso ser Ricardo Monreal el candidato de la oposición para jefe de gobierno. Y ese es un dato que se desconoce. Entonces, lo convence López Obrador, le dice, te vamos a dar una senaduría, lo apoya incluso el presidente, el hoy presidente, para que se convirtiera en el coordinador. Hay que recordar que tuvo una diferencia muy fuerte con Martí Batres, el hoy secretario de gobierno de la Ciudad de México. Martí buscó la coordinación de Morena en el Senado y le gana por poco Ricardo Monreal. Y por eso estamos viendo la repetición de una estrategia en donde Monreal está apuntando ahora a una candidatura presidencial, pero ya sabe que no le va a dar. Él está diciendo, es que no debe ser la encuesta. Hay que valorar que yo ya estuve mucho tiempo en el movimiento y que, bueno, pues tengo otros atributos y soy especialista en derecho y me llevo muy bien con la oposición. Valoren eso para que yo sea el candidato presidencial.
Entonces es la crónica de una renuncia anunciada, la de Ricardo Monreal. Él lo ha dicho, voy a valorar para diciembre, a ver si me quedo o me voy. De cualquier manera, lo que está haciendo ahora es buscar la posibilidad de que obtenga algo, porque Ricardo Monreal no es tanto el proyecto y ahí tiene un choque directo con López Obrador. Continuamente dicen las mañaneras el presidente, deben de enfocarse los liderazgos en el proyecto, en las encuestas, en lo que diga la gente, y quien diga a la gente hay que apoyarlo. Y en el caso de Monreal no tiene un arrastre popular, tiene un arrastre con la oposición y mientras le haga daño a la 4T, los opositores, que son muy eh, hábiles, le aplauden a Ricardo Monreal. Le dicen, muy bien, ahora sí que, eh, señor senador, las horas que usted diga, siempre y cuando siga teniendo eh, diferencias muy claras con ciertos personajes de Morena. Pero imagínense, a ver, el coordinador de Morena en el Senado ya tuvo diferencias muy evidentes con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Incluso la oposición quería iniciar un proceso de desaparición de poderes en Veracruz. Ricardo Monreal estuvo coqueteando con esa idea. Y ahora tiene una diferencia y un enfrentamiento con una gobernadora de Morena, la de Campeche, la de Sansores. Entonces es claro que Ricardo Monreal está más preocupado por un proyecto personal que por la salvaguarda del interés superior de la 4. Qué interesante que menciones y que hagas historia de cómo en algún momento buscó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México Ricardo Monreal, porque yo no sé si tú lo habrás escuchado en los últimos días, en estos tiempos recientes. Se habla por allí de que hemos escuchado al presidente López Obrador que trata de bajarle la temperatura a esta discusión o a estos desencuentros entre Laida Sansores y Ricardo Monreal. Algunos personajes de la derecha han hecho sus análisis al respecto y consideran que si López Obrador todavía no le habla fuerte y directo a Ricardo Monreal es porque todavía podría caber la posibilidad de que se estuviera negociando. Y si bien lo dijiste perfecto, Monreal no tendría la posibilidad quizás de una candidatura presidencial exitosa, pero hay quienes recuerdan efectivamente que pues el gobierno de la Ciudad de México le podría interesar a Ricardo Monreal y se especula la posibilidad de que incluso pudiera estar en efecto en esa negociación con el presidente, de que le digan, bueno, pues está bien, en algún momento darle una candidatura para el gobierno de la Ciudad de México. ¿De verdad esa lectura puede ser posible? Yo creo que esa es la búsqueda. Oh, Yo creo que Ricardo Monreal sí estaría pues dentro de un esquema de negociación, eh, pero es un esquema abierto. Desde mi punto de vista, Ricardo Monreal es factible que acabe siendo el candidato a jefe de gobierno, pero por parte de la oposición. Así lo pondría. Hay que destacar lo que sucedió en 2021. De alguna manera fue un factor para apoyar a la oposición. Y lo saben los operadores, lo saben quienes estuvieron en la elección en Cuauhtémoc, donde gana Sandra Cuevas, una aliada de Ricardo Monreal. Sandra Cuevas no ha ocultado que es muy amiga de Monreal. También gana el PAN en Álvaro Obregón. La propia Laida Sansores ha dicho, a ver, ahí hay personajes clave en esa alcaldía que fueron funcionarios cuando Monreal gobernaba en la Cuauhtémoc. O sea, qué casualidad. Y no solo eso, o sea, estuvo apoyando abiertamente a este partido Fuerza por México que no retuvo el registro a nivel nacional, no alcanzó el 3%, me parece que hay que alcanzar ahora en lo que hace una elección federal. Y bueno, pierde el registro Fuerza por México, pero Monreal estaba alentando a esos candidatos de ese partido y por eso Claudia Sheinbaum en su momento apuntó y dijo, oiga, ¿cómo es posible? Monreal vino a hacerle el trabajo sucio a la oposición. Entonces yo pensaría que sí, él estaría dispuesto. A ver, si a Monreal le pusieran la candidatura de Morena para jefe de gobierno, bueno, ahora sí que se entregaría de cuerpo entero a la 4T y mandaría a volar a la oposición. Pero
El tema es que creo que tampoco le va a alcanzar para eso. Creo que ni el presidente ni Morena en la Ciudad de México, porque sería abrazar a su propio enemigo, sería abrazar a quien le puso piedras en el camino en el 21 y de alguna manera ayudó a que la oposición avanzara. Y al final del día, el proceso interno en Morena, Ciudad de México, será también a través de las encuestas. Y si uno revisa las encuestas, ¿quiénes están sonando en las encuestas? ¿Quiénes encabezan? Está Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, está Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, y Ricardo Monreal tampoco pinta. Y lo ha dicho López Obrador, no es el quítate tú porque quiero yo. Hay que definir a través de las encuestas, hay que definir a través de este mecanismo. Y sí creo que la oposición, como requiere en el 24, sacar votos de donde sea, y van a abrazar a un candidato a nivel nacional que les pueda eh, representar, dar medianamente la batalla frente a Morena, frente al gobierno de la 4T. Bueno, yo creo que en la Ciudad de México podrían pensar que cuando menos, si Monreal no les gana, la Ciudad de México puede obtener votos importantes, porque Monreal lo que tiene es que es un operador político, es capaz de aliarse con Dios y con el diablo, y ya lo vimos en el Senado, por eso le aplauden mucho, priistas, panistas, perredistas. A ver, ¿cómo es posible que también hay varios de Morena que dicen, no, yo con Monreal hasta donde tope? Exacto. Es un operador, o sea, a él le gusta tejer alianzas y amarra los votos. Y en ese sentido, pues el presidente López Obrador, que está buscando que pasen sus reformas, la electoral, por ejemplo, ahora que es constitucional, él no quiere perder votos, el presidente, porque tiene en mente algo que es más allá de la grilla política, que es la transformación. Entonces dice, Claro. a ver, yo abiertamente no me voy a pelear con Ricardo Monreal porque queremos los votos, no queremos ahora que nos genere una fisura e implique que de plano no podemos pasar ya nada, ni tendríamos mayoría simple, ¿no? En el Senado. Pero creo que también ha mandado mensajes muy claros el presidente, que sean las encuestas, que sea el pueblo, no es la lógica de los dirigentes mandan, sino lo que diga la gente. Y en lo que diga la gente no cabe Ricardo Monreal, pero es un asunto de lo que está señalando la población. Si uno revisa lo que sucede en las redes sociales, eh, no es un tema de una estrategia en contra de Monreal. La propia gente dice, nosotros identificamos que él le está haciendo el juego a la oposición. O y lo que hace Aquí, Laida, Jorge, discúlpame que te interrumpa, pero sí, y lo que hace Laida en estos martes del Jaguar, ¿sí le viene bien a la 4T o no podría provocar precisamente una salida más pronta de Ricardo Monreal del movimiento? Y con esa salida, pues él llevarse, como bien lo acabas de decir, pues a esos morenistas que lo apoyan en el Senado, lo cual todavía le podría complicar más las cosas al gobierno de la 4T. Por eso yo entiendo la mesura en los discursos del presidente, pero no entiendo pues el arrebato, no sé si decirlo agresividad, digamos la contundencia en los mensajes de los martes del Jaguar de Laida Sansores. Pero el presidente tampoco le dice nada a ella. sí, y de alguna manera, pues avala que todo esto aflore, que todo esto se dé a conocer. Tampoco es que le haya puesto un freno. Y bastaría con No, que el presidente dijera, yo quiero que Laida ya no siga para que la gobernadora Campeche parara. Pero también estamos en la lógica de los tiempos de definiciones. no. Y si vemos el calendario, estimado Carlos, nos estamos acercando rápidamente al 24. Ya estamos llegando prácticamente al 23. Tenemos elecciones en el Estado de México, en Coahuila, y yo creo que pues sí, es una carrera contrarreloj. Laida Sansores, la gobernadora Campeche, está haciendo de alguna manera un contrapunto de Ricardo Monreal, porque el tema que estamos deliberando, hasta ahora Ricardo Monreal, nadie le había puesto un freno al No. coordinador de Morena en el Senado. O sea, por ejemplo, pareciera que dejaron solo en la batalla al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Él
se la aventó el año pasado ahí con estas discusiones, y Monreal, pues, duro y dale. Y pareciera que Monreal se mandaba solo. Parecía que Ricardo Monreal estaba concentrando un poder a tal grado que nadie podía decirle nada, cuando ya había una serie de conflictos y de agravios. Hay que recordar que en su momento el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue a una plenaria en donde le dijo a Monreal que ya era el tiempo de dejarse de simulaciones y de apoyar al movimiento sin cortapisas. Fue una especie de regaño eh, con elegancia que le hizo a Adán Augusto López, pero con firmeza. Entonces, lo que está haciendo Laida, me parece, es lo que estaba pidiendo también un sector de Morena. ¿Qué va a resultar de todo esto? No lo sabemos exactamente, pero sí un sector estaba diciendo hay que ponerle freno al senador Ricardo Monreal. Y cuando Laida empieza a revisar esta información respecto a Alito, pues se da cuenta que muchos caminos están ahí relacionados con Monreal. De hecho, en la declaración de ayer que hay el intercambio de mensajes entre Alito en este nuevo chat de supuestas comunicaciones entre Alito y Felipe Fuentes, el magistrado del Tribunal Electoral, también se menciona a Monreal, o sea, siempre una triangulación en donde eh, pareciera que le gusta meterse en ese juego de poderes a Monreal bajo la lógica de obtener algo, de quedar bien con unos y con otros, un coqueteo permanente que si bien lo habíamos visto públicamente, ahora se empieza a revelar a través de estos mensajes. Y sí, a ver, el coordinador de los senadores de Morena pareciera que quiere tapar el sol con un dedo o con un amparo, porque se supone que ya se amparó, pero al mismo tiempo denunció a Laida y dice, es que hay una intervención de mis comunicaciones de forma ilegal, pero también señala que esas comunicaciones no son ciertas. Entonces no puedes, por un lado, denunciar que supuestamente intervinieron de tus comunicaciones privadas y por el otro decir que no son ciertas. Entonces, o son ciertas o no son ciertas. Pareciera que lo son, pareciera que le está dando validez, pero peor aún, lo que hace es solicitar el desafuero de la gobernadora de Morena y al mismo tiempo decir que él está buscando la reconciliación. Lo hemos escuchado, ¿no? No al mismo tiempo que empieza a responder y en el golpeteo dice, ah, pero el país lo que requiere es un conciliador, ¿no? Y se pone enfrente, dice, yo soy el conciliador con la oposición, yo soy lo que necesita este país. Por eso hoy López Obrador le preguntan sobre este asunto de, ¿no se requiere conciliación? Y dice el presidente, pues es que no podemos caer en un esquema de inmovilidad, de que la conciliación sea igual a que entonces no vamos a cambiar nada, porque queremos quedar bien con todos. No se puede eso. Estamos en un punto de no retorno y estimado Carlos, yo creo que esto que planteas de fondo es muy interesante. Es, pues, ¿qué momento era el adecuado para revelar todo esto? Lo que sí es que ya estamos en el último tramo del sexenio. O sea, entramos a los últimos 2 años o menos de la administración y pues pareciera que sí, ya vamos a entrar al tobogán electoral. O sea, sí creo eh, que no va a haber la posibilidad de que haya una reforma constitucional en materia electoral, porque la oposición, ahora sí, Alito ya le quitaron la ley del hielo, ¿no? Marco Cortés y el propio Zambrano, porque ya no le hablaban con el apoyo de que las Fuerzas Armadas se quedaran, ¿no? En las calles. Le quitaron ahí, dijeron, no, ya no vamos a hablar ni contigo ni con los priistas, y ahora resulta que Alito pues ya dijo, no, yo no voy a apoyar la reforma electoral. Pareciera que si ya no hay esa posibilidad de construcción, una mayoría calificada, pues vamos a entrar precisamente en la etapa de definiciones y quizás sí, algunos morenistas se vayan, habrá sobre todo los más duros que digan, pues que se vayan los que se tengan que ir y sí vamos a entrar ya a ese terreno de las definiciones y sí creo también que es cuestión de tiempo para que Monreal se vaya de Morena. Tal vez, como dicen, a lo mejor él mismo decía que
para diciembre, para a lo le gusta. Diciembre me gustó para que te vayas, así emulando una canción popular. ¿Crees que en efecto en diciembre nos enteremos que le decimos adiós a Ricardo Monreal? Pues yo creo que es factible que en Sí. diciembre, y será según el cálculo y la negociación que tenga con la oposición, Ah, porque quizás sí está en ese camino. Hay que destacar que con esto de la marcha, él ha sido pues alguien que de alguna manera eh, le ha hecho muchos guiños, ¿no? sí. A los conservadores y dice, ay, sí, hay que tomar en cuenta esta movilización. Por ahí se filtró un video en donde llega a un restaurante, hay asistentes a esta movilización, le aplauden México, México, y él lo goza y él sonríe y está contento, ¿no? Eh, Ahora sí que ya se vio, según él, como alguien que unifique. Yo creo que puede unificar a los opositores en torno a la Ciudad de México y para eso le dará. Y si le ponen en la mesa, te apoyamos para ser el candidato de la oposición en la Ciudad de México, lo va a tomar. Entonces va a depender de qué tanto pueda avanzar en esas negociaciones con la oposición para irse en diciembre, pero si no es en diciembre, se tendrá que ir en el 23 y pensando ya en un proyecto en donde tenga cabida, porque hay que insistir, él quiere primero ser candidato presidencial, pero no va a ser por un asunto de trayectoria o de currículum, va a ser por tema de encuestas. No aparece, hay que reconocerlo como tal, no aparece en las encuestas, ni en las encuestas, digamos, de los que no quieren tanto a la 4T, ni en las encuestas de reforma, Monreal aparece como alguien fuerte frente a Claudia, Marcelo o Adán Augusto. No, no, no pinta. Entonces, no va a ser el candidato. Si quiere ser alguien relevante, quisiera como premio de consolación para la jefatura de gobierno de México, pero tampoco se le va a hacer. Pero él mismo con sus acciones creo que ha generado ese rechazo Sí. de los obradoristas, ¿no? Sí, completamente, completamente de acuerdo, mi estimado Jorge Armando Rocha. Oye, pues no me resta más que agradecerte. Excelente análisis, excelente charla, como siempre. Un verdadero placer platicar contigo, entrevistarte, Jorge Armando. Pues algo que quieras decir para despedirnos de la audiencia, por favor. Pues nada más que todavía hay mucho por verse, que estamos en momentos de definiciones. Ahora el presidente López Obrador saca esta carta, ahora sí que saca un as bajo la manga, dice, vamos a responder con una marcha, vamos a Sí, medir fuerzas. Si se trataba de medir músculo de la oposición, porque hay que destacar lo de la marcha del domingo pasado, fue una movilización que utilizó el tema de no se toca el INE como pretexto, como un inicio, ¿no? De lo que va a ser la unión opositora, por eso estaba ahí lo mismo Roberto Madrazo, que Vicente Fox, que Margarita Zavala, que Santiago Crid. Entonces, no fue un evento ciudadano, no fue un evento apartidista. Entonces, si se trata de medir fuerzas, pues creo que cayeron ante el estratega del ajedrez político que es López Obrador, donde mejor sabe moverse el tabasqueño es en la calle, es en la plaza pública. Entonces les dice, bueno, vamos a medir fuerzas, andan con ese debate, algunos diciendo que fueron hasta 640,000 personas y que fue apartidista y que además quieren frenar a un dictador. Bueno, vamos a medir fuerzas, veamos qué tanto la gente está apoyando en las calles a la 4T, porque si vemos las encuestas, tiene un 70% de claro. aprobación el presidente, pero vamos a medir fuerzas y creo que es el inicio ya de lo que nos va a marcar la sucesión y el 24. O sea, ya iniciaron las campañas a partir de estos eventos, estimado. Pues vamos a ver cómo se pone el asunto. Como dicen en el fútbol, pues todos los minutos tienen 60 segundos. Y si vamos empezando, pues se va a poner muy interesante. Mi estimado Jorge Armando Rocha, no sabes qué gusto de verdad poder platicar contigo. Mil gracias siempre. Un placer, muchas gracias por la convocatoria. Estamos en comunicación permanente, mi Carlos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima entonces. Un honor, muchas gracias. Gracias a ti.